Dicho con mayor precisión sobre las emociones del logro. Para ello, voy a señalarles la importancia que tienen las emociones para el aprendizaje, toda la diversidad o amplitud de emociones que se dan en las situaciones académicas, en los entornos académicos, una definición de algo que veremos que se llama emociones de logro, una categoría dentro de las emociones académicas. Y por último, vamos a tener una aproximación a la taxonomía de las emociones de logro. Antes de entrar de lleno al tema de las emociones académicas, quisiera que piensen qué tan lejos podemos irnos en el análisis de las emociones. Si bien ya desde los filósofos clásicos es posible rastrear el interés de las emociones o que las emociones despertaba en los filósofos, el interés de la ciencia por las emociones es mucho más reciente. Desde la aparición de este libro de Darwin, La expresión de las emociones en hombres y animales, ha habido un interés cada vez más creciente, exponencial en las ciencias afectivas, por conocer la forma en que se expresan las emociones, sus efectos y las funciones que tienen en la vida de los humanos. Em, los aportes que han hecho el estudio de las emociones a la profesión de la psicología, entre otras profesiones, son innumerables. Baste, por ejemplo, señalar que este interés inicial de Darwin llevó a Ekman a profundizar en las expresiones faciales de las emociones y a identificar un conjunto de emociones básicas que la generalidad de las personas podríamos identificar. Así, por ejemplo, muchos de ustedes seguramente podrán reconocer cada una de estas emociones. Hagan la prueba. Seguramente reconocieron cada una de estas emociones. Enojo, miedo, asco, sorpresa, alegría, tristeza. Más allá de la diferencia con la que podemos llegar a etiquetar a cada una de estas emociones, seguramente coincidiremos en general en, en identificar a estas emociones en estas expresiones. Ahora, si bien el estudio de la expresión de las emociones nutrió el conocimiento de muchísimos ámbitos, como la seguridad aeroportuaria, la psicología clínica, el marketing, la psicología criminal, entre otras muchas áreas, el estudio de las emociones ha sido abordado desde muy diversas perspectivas y en diferentes áreas. Una de las áreas donde mayor interés ha captado es en el ámbito de la psicología educacional. Y si esto es así, cabe preguntarse por qué serían importantes o tan importantes las emociones en el ámbito educativo. Las emociones pueden afectar profundamente los pensamientos, también la motivación y las conductas de las personas, de los estudiantes en particular. Eh, las emociones tienen la virtud de preparar, de activar y de sostener las reacciones a los eventos que puedan ser importantes, que puedan ser analizados o interpretados como relevantes y pueden promover la energía motivacional, activadora y fisiológica, a la vez que focalizan la atención sobre los estímulos internos y externos y también modulan el pensamiento e incitan determinadas conductas. Así, por ejemplo, se ha demostrado que las emociones influencian un rango amplio de procesos cognitivos que incluyen a la atención, al almacenamiento, la memoria y su recuperación,
la toma de decisiones, la resolución de problemas, el pensamiento creativo, en fin, entre muchos otros efectos cognitivos que tiene. Por ejemplo, un estudiante que podría estar preparándose para un examen y que de pronto siente temor por desempeñarse mal, va a llevar toda su atención en torno a la posibilidad de fallar, en torno al fracaso. Y esto seguramente va a distraer su atención de la actividad de estudio, es decir, va a apartar su atención de los procesos dedicados a estudiar para enfocarse en las preocupaciones que le genera el temor por fallar. Eh, de igual manera, las emociones podrían incidir sobre el nivel de confianza que pudiera tener un estudiante en desempeñarse bien o en el tipo de objetivos que se propongan. Así, por ejemplo, un estudiante que disfrute de manera anticipada del desafío que implique el examen en función de tener un conocimiento, dominio de los temas que se van a evaluar, es probable que se proponga a sí mismo en términos de objetivos dar lo mejor que pueda. Así, de esta manera, podríamos ver cómo las emociones tienen influencia, por un lado, sobre la cognición, sobre la motivación y hasta incluso sobre las conductas. Un estudiante que sintiera ansiedad o que experimentara vergüenza, es probable que tenga conductas de evitación antes y durante el examen, ya sea postergando su presentación a una evaluación o bien evitando hablar durante una evaluación por temor a quedar sobreexpuesto. En términos generales, a las emociones que se vivencian en entornos académicos las podemos llamar emociones académicas. Y entre ellas tenemos una cantidad muy grande, y esta tabla para nada las abarca, pero podemos decir que hay una gran cantidad de emociones académicas, es decir, emociones que se vivencian en situaciones académicas y que rápidamente podemos distinguir entre aquellas emociones que se dan por la situación social en sí, en la que se está inmerso, o por los condicionantes sociales que activan estas emociones, tales como la empatía, el celo, la admiración. Y por otro lado, otro conjunto de emociones que están más relacionadas con la situación de aprendizaje y ya no con condicionantes de tipo social, como pudieran ser las normas, sino emociones que están relacionadas con la implicación de un estudiante en las actividades de aprendizaje y con los resultados que alguien podría llegar a obtener o que ha obtenido al realizar esas actividades. Ahora, podemos hacer mención dentro de estas emociones que se activan en situaciones de aprendizaje a un conjunto de emociones que han sido llamadas emociones de logro. ¿Qué son las emociones de logro? Las emociones de logro son aquellas que se activan en situaciones de logro. Es muy simple esta definición, pero es así. ¿Y qué son las situaciones de logro? Pues bien, son todas aquellas situaciones en las que de alguna manera se ponen en juego los conocimientos, las habilidades o las destrezas de los individuos. Esto puede verse a lo largo de toda la vida, como por ejemplo dar muestras de que uno es capaz cuando niño de manipular una herramienta, atarse los cordones, cepillarse los dientes, hasta edades más avanzadas en las cuales todos atravesamos, como las situaciones
educativas en las cuales tenemos que manejar conocimientos abstractos, concretos o desarrollar determinadas destrezas. Esas situaciones son las situaciones de logro. Situaciones en las que ponemos en juego conocimientos y habilidades. Así, por ejemplo, son situaciones típicas de logro las que se dan en las situaciones de clase o al estar estudiando o al estar realizando exámenes. Ahora bien, estas emociones de logro pueden ser caracterizadas en función de que se activen durante la realización de las actividades del examen, ya yendo más de lleno a la situación académica de examen. Pueden ser, como les decía, activadas durante la realización del examen, o bien las emociones pueden eh, clasificarse en función de que se activen ante la posibilidad de obtener un resultado en el futuro, un resultado por venir, o que se activen aquellas emociones que se activen luego de la obtención de los resultados de un examen. Entre las emociones que pueden activarse durante una actividad podemos mencionar al disfrute, el disfrute que puede sentirse debido al buen progreso que pueda o podría sentir un estudiante al responder adecuadamente a las consignas de una evaluación y que lo lleva a querer demostrar el conocimiento que tiene. Por otro lado, entre las emociones de actividad tenemos el enojo, que podría sentir un estudiante durante un examen por pensar, por ejemplo, que las preguntas de la evaluación son injustas o que el profesor va a utilizar criterios arbitrarios de calificación. El enojo, es una emoción que en general no se expresa libremente, aunque la mencionan con bastante frecuencia los estudiantes y si no, pueden revisar su propia experiencia como estudiantes. Entre las emociones que pueden activarse ante resultados futuros de un examen tenemos a la ansiedad, a la esperanza y a la desesperanza. Cuando los estudiantes tienen incertidumbre de cómo les va a ir en una evaluación o consideran la posibilidad de que les vaya mal, se activa la ansiedad. Y en ocasiones lo que se intenta o se hace es ausentarse de las evaluaciones, como forma de prevenir el resultado negativo que se teme. Para el caso de la esperanza y la desesperanza, lo que hay es ya no incertidumbre, sino una certeza muy alta, absoluta diría, de que se va a obtener un resultado positivo o negativo. De que se está muy bien preparado o lo contrario, de que nada de lo que se pueda hacer será suficiente para evitar un resultado negativo. En un caso, lo que hay es optimismo y en el otro, resignación. No tengan dudas que si la persona se siente seguro de que le irá bien, tendrá toda la intención de asistir al examen. En cambio, si se siente desesperanzado, lo más probable es que abandone antes de tiempo el estudio, la materia y en algunos casos hasta los estudios o una carrera de nivel superior. Por último, el orgullo, la vergüenza y el alivio son emociones que se sienten cuando se ha obtenido ya un resultado. Claramente el orgullo es la satisfacción que se siente por haber logrado con éxito un examen en función de un esfuerzo intencionado. En cambio, la vergüenza es una experiencia dolorosa, una experiencia bochornosa que se experimenta o que se siente en función del desempeño alcanzado y que reflejaría, desde la perspectiva de la persona, la propia incapacidad o una preparación que no estuvo a la altura del desafío. En el caso de la vergüenza, hay una tendencia fuerte a esconder el fracaso y en el caso del orgullo, al contrario, hay una clara intención
de mostrar y de contar a otros lo bien que le puede haber ido. Por último, cuando un estudiante espera que le vaya mal y en realidad le termina yendo bien, se siente liberado, se siente aliviado. Entonces la emoción que experimenta es la del alivio. Ahora, ¿qué explica que estas emociones se activen? Pues bien, para intentar responder a esto, puede ser muy conveniente, y en otro video lo veremos, apelar a una de las teorías más prominentes en la actualidad sobre las emociones académicas y sobre las emociones de logro en particular, a la teoría de control-valor de las emociones de logro.